Buenos días, Miguel San Román. Buenos días a todos y todas los que nos escucháis aquí en Building Better. Este podcast que nos inventamos hace unos meses, ¿no? Ya, Miguel, para hablar de de nuestras aventurillas del proceso de desarrollo de la plataforma de Otter. Así que nada, encantados de que nos sigas escuchando. Y bueno, y buenos días, Miguel, que he metido aquí ahora Bueno, mismo un rollo que no veas. no, sí. Yo estaba pensando a ver cuándo puedo decir hola. Mira, es que me estoy Buenos habituando a días, hacer como... María Carvajal. Pues encantada otra vez. Y es que me he habituado, yo creo que está bien, ¿no? Ya que no tenemos entradilla, hacer esta especie como de Ujú. presentaciones por si a alguien, casualmente es la primera vez que nos escucha, que también vaya manera de empezar aquí con estas intros improvisadas que nos sacamos de la manga. Pero nada, si es la primera vez que nos escuchas, espero que te parezca interesante la conversación que vamos a tener, que un poco en la línea de lo que comentábamos, pues seguimos justamente compartiendo pues, el día a día de Otter, lo que nos encontramos por el camino, lo bueno y lo malo, y lo peor también. Hoy, Querido un poco diario. el... Lo Sí, podemos realmente esto, renombrar el sí, también podcast. podríamos hashtag querido diario, hashtag terapia de empresa, hashtag Sí. terapia, terapia en general. Entonces, bueno, vamos al tema. Yo creo que de lo bueno, lo malo, lo peor, bueno, lo que vamos a compartir hoy es de las moviditas buenas. Está guay, ¿no? Sí, Cosas las interesantes. moviditas, exacto. Cosas interesantes, porque yo la verdad que, bueno, no es que esté yo más sociable que antes, la verdad, pero sí que es verdad que, bueno, estoy más abierta a conectar pues, con nuevos profesionales, a hacer nuevas relaciones, quizás amistades también profesionales, ¿no? Entonces, esto lleva, también es verdad que selecciono mucho, al final también, si acudo, ¿no? A eventos, networkings y estas movidas, porque la verdad que me cuesta bastante encontrar, uno, temas que me interesen o que estén un poco en la línea de lo que estoy buscando, y luego también, bueno, ambientes que me interesen también, la verdad, ¿no? Ujú. Sin faranduleo, para que nos entendamos. Y pues tenemos la suerte, en este caso asistí yo, tú no, aunque tú tampoco estuviste en el anterior evento que montaron, que ahora contamos de qué se trata. No, No, he no he ido a estado, ninguno. vale, el próximo no te lo puedes perder. Bueno, ¿de qué estamos hablando? El tema es que eh, nuestra querida gente de Run Room, a los que mencionamos muchísimo en estos episodios y demás, porque al final Miguel y yo venimos de ahí. Esto es como si fuera el origen, ¿eh? Venimos de Run Sí, Room. sí. Pero en cierto Sí. modo es así, ¿no? Bueno, y sí, en Eh, cierto modo. O sea, es es así. literalmente así. Estuvimos unos cuantos años trabajando Tú allí. más que yo, Allí nos ¿verdad? conocimos. Bueno, yo estuve 3 años trabajando allí. Nos conocimos allí, pero sí que es cierto es eso. Yo llevaba un año o así, cuando tú entraste. Puede Pero ser, tú los ya dos estabas. estuvimos Hmm, al mismo tiempo al final, yo creo. sí, sí, más o menos por ahí también. Con lo cual, bueno, siempre es muy guay, ¿no? Como volver por allí. Y el tema es que, bueno, Ranrom está montando unos labs que le llaman, no sé cuántos han hecho, quizás 5 o 6, no lo sé. Yo he estado en Algo los así. dos últimos, ¿verdad? Sí, llevan un tiempo como Ujú. montando esto y he estado en los dos últimos y me ha encantado y me ha enganchado. Ya se lo comenté el otro día a Ana Kiara, que es parte del equipo de Runroom, en plan, hostia, me estoy reservando ya la siguiente fecha. Aunque no sepa qué fecha es, me estoy guardando los jueves por la tarde, por si acaso, para intentar, ¿no? Hacer todo lo posible para que eso quede ya reservado para el próximo evento, sea el tema que sea, porque sí que seguro que será interesante. Entonces, bueno, ha sido muy guay ver un poco los temas que proponen. Y justamente el último en el que estuvimos, que estuve la semana pasada, me pareció especialmente interesante también para mí ahora que estoy profundizando más en la parte de diseño de producto, que en Otter realmente, aparte de pues, gestionar el equipo y todos los temas que pasan ahí, este rol, ¿no? A nivel de justamente de diseñar y pensar cuál es el siguiente paso de la plataforma, pues más que nunca es lo que estoy haciendo. Entonces,
claro, enseguida cuando vi un poco el tema que planteaban, que era justamente, ¿no? Además, el título un poco del lab era ¿de verdad trabajas en un squad? Y yo pensaba, ¿qué es esto de los squads, no? Bueno, Ujú, justamente hablaban, es un concepto que ahora hablaremos qué es, de qué va un poco todo esto, pero está centrado en reflexionar alrededor de cómo funciona y cómo debería funcionar un Product Design Team, ¿no? Entonces, nada, pues para allá que me fui, pensando en, bueno, a ver qué ideas nuevas puedo pescar. Y bueno, y un poco también lo que justamente te las he compartido, hemos estado reflexionando y pensábamos que era como un tema perfecto como para también tratarlo en un episodio justamente en Building Better, porque creo que esta idea de squads justamente habla también de cómo construir mejor, ¿no? ujú, ujú. Así que este es Claro. el tema que ponemos hoy encima de la mesa. ¿Cómo lo ves, Miguel? Espero que bien. No, mira, no quiero hablar de esto. Corta, corta. No, claro, es totalmente, yo creo, en la línea de eso, porque al final, bueno, igual puedes hacer tú una pequeña intro al tema de squads y demás, pero naturalmente sí viene de esa búsqueda justamente de una organización y una organización grande, en este caso, como es Spotify, de intentar pues organizarse mejor, ¿no? Y de eso, que salgan mejor las cosas. Entonces sí, creo que es una cosa súper interesante y súper alineada con lo que hablamos aquí. Sí, yo pienso que a mí sobre todo lo que me llamó la atención, también sin entrar ahora tampoco en tecnicismos o meternos realmente a hablar de cómo es la metodología, porque realmente si no me equivoco y por lo que vi en el documental, bueno, un poco este es el típico caso de que alguien monta una metodología sin saber que estaba montando una metodología, ¿no? Ujú, sí, Em, ¿No? Esta persona, consultor, se mete ahí para ayudar a esta organización y de repente crean esto y luego se genera tal ruido alrededor, ¿no? Del cómo funcionaban sí, que incluso empresas como ING, que en ese momento tenían miles, no sé si eran 15.000 empleados, algo así decían, ¿eh? Imagínate, se interesaban, ¿no? Y acaban yendo a Spotify en plan, oye, explicadnos cómo narices estáis haciendo esto, ¿no? Que nos interesa, justamente, ¿no? Entonces, sin entrar tampoco en el detalle de, ¿no? Como de la liturgia o el método, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo importante, o al menos para mí, lo que más conectó conmigo en este caso, y que en cierto modo, intuitivamente, sin saber que estábamos hablando de squats o de hacer una metodología así, ya lo estábamos aplicando un poco de manera natural, a nivel de mentalidad sobre todo, porque no es un squat puro lo que tenemos en OTB, pero si es que hay purismo en esto, ¿eh? A mí lo que me atrajo era justamente, pues que creo que esta idea de trabajar en squats a nivel organizacional pasa por contemplar la organización como un sistema, como un organismo vivo. Eso es pues muy sistémico, ¿no? Totalmente. Con lo cual, todo lo que sea sistémico, bienvenido sea. Las personas que trabajan conmigo, sobre todo cuando hago procesos de mentoría, creo que se hartan de escucharme hablar más de ecosistemas que de mercados, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de organización pienso que también es muy, muy clave pensar en nuestros negocios, me da igual el tamaño que sea, como si son dos, como un organismo vivo, porque un negocio no solamente son los cofundadores o fundadora o fundador inicial que haya, es todo lo que rodea a la organización, incluidos los usuarios, al servicio de qué está esa organización. Eso para mí forma parte del organismo. Y creo que los squads justamente son maneras de que la organización se pueda poner al servicio de lo que es realmente importante. sí, porque al final como, bueno, seguramente tú podrás definirlo mejor, pero al final un squad, para entrar un poco en el tema, es un equipo multidisciplinar, ¿no? Dentro de la empresa, que tiene un objetivo común, ¿no? En plan, pues, desarrolladores, diseñadores, product manager, no sé, puede ser incluso customer support, lo que sea, que están orientados a nosotros estamos centrados en esta, puede ser este
segmento de usuario, esta parte de la experiencia de usuario, esta funcionalidad, ¿no? O conjunto de funcionalidades. Sí, Hay un exacto. objetivo común, ¿no? No, Sí, no es un equipo de especialistas en un área, ¿no? No es un equipo de diseño, no es un equipo de ingeniería, es la mezcla de esas, am, ¿cómo decirlo? Bueno, de esas áreas de conocimiento para llegar a, bueno, de una manera independiente, digamos que ese equipo es el, el dueño de ese objetivo y ellos deciden un poco cómo se organizan y cómo van a llegar a ese objetivo, ¿no? exacto. Y yo creo que justamente también para el tipo de personas ¿no? Equipos, negocios que nos escuchen, pienso que esta es la idea también como más interesante, ¿no? El poner el foco justamente en la conversación de hoy, en pensar qué es lo mínimo que podemos hacer a nivel de proceso para funcionar bien, entendiendo bien cómo estar alineados a un objetivo común y aportar valor, ¿no? Que también eso en consecuencia es generar negocio. Y en justamente tener esta visión multidisciplinar de los Ujú, ujú. equipos tan Sí, importante, ¿no? Y un poco antes también cuando hablábamos antes de empezar el episodio, pues claro, aquí barriendo para casa, como dos generalistas que somos, ¿no? Pero que realmente es súper clave el contar en esos equipos con perfiles generalistas y especialistas en el caso que sea necesario, ¿no? Como buscar esa complementariedad. es, bueno, para mí es, a ver, sé que sí, que estoy muy sesgado y demás, para mí es fundamental em, el rol del generalista ahí, porque creo que en un equipo multidisciplinar es donde realmente puedes brillar porque eliminas silos de conocimiento, eliminas la actitud de en un equipo pequeño, justamente, ¿no? Y que muchas personas nos pueden estar escuchando que pueden tener, incluso que la empresa en sí sea un equipo pequeño como somos nosotros, Sí, exacto. eliminar de el, digamos, de las comunicaciones del equipo la frase de esto yo no me encargo, porque yo soy X, ¿no? Inserte su título aquí. Sí, u otra cosa también, ¿no? Como la típica frase de, bueno, es que en X área las cosas se hacen así, ¿no? O porque ahora tocaría hacer X, también en este Claro, sentido. Por añadir esto, ¿eh? claro. Em, vale que no todos hacemos todo igual de bien, pero sí que en una cosa que, o un término que me gusta a mí mucho para referirme a este como conjunto de habilidades que yo creo que encaja muy bien en un squad, ¿no? En un grupo de generalistas, son los profesionales con experiencia en forma de T, ¿no? Tengo una profundidad en algo en concreto, en mi caso puede ser el desarrollo del software, pero tengo también conocimientos de otras áreas, como puede ser producto, diseño, gestión de equipos, finanzas, lo que sea, ¿no? Ese conocimiento, aunque si bien pues seguramente full time no me podría dedicar a eso, o si me empezara a dedicar a eso sería muy junior, al menos me garantiza que tengo una comunicación y un entendimiento con las personas que se encargan más en esas áreas y podemos colaborar porque hablamos el mismo idioma. No soy un ingeniero que te apabulla con términos técnicos aunque no los entiendas. Te lo pongo en términos de usuario, en términos de negocio o lo que sea necesario, ¿no? La colaboración que tenemos con dentro de Otter con las distintas personas que tenemos en el equipo, con las que colaboramos y demás, yo creo que señalan eso, ¿no? Por ejemplo, con Laura, que lidera la parte de diseño, es una persona que además tiene
conocimientos y viene, ¿no? Del mundo del desarrollo, y aunque no se pone a programar, sabe que los diseños que está haciendo tienen un impacto en el cómo se van a construir. Yo sé a la vez la importancia de esos diseños, y eso nos ayuda muchas veces a justamente a entregar el máximo valor, ¿no? En vez de decir, bueno, hago los diseños en un vacío, ¿no? Los hago a mi bola. Está el equipo, llevándolo al tema de equipos, está el equipo de diseño que recibe una petición de un equipo de producto para hacer unos diseños, lo hacen y esos diseños los entregan en plan, toma, a los desarrolladores para que lo implementen. Igual eso no es la mejor solución, justamente, porque no ha habido ningún tipo de colaboración, ¿no? No se ha puesto el foco Claro, en ese objetivo. claro. O sea, por eso yo creo que la clave aquí justamente es que si vemos las organizaciones, independientemente del tamaño que tengan, como un organismo, Ujú, dejamos de pensar en que la toma de decisiones tenga una forma de cascada que va claro, desde, ¿no? ¿no? El fundador ahí en su torre dando sus directrices, ¿no? Sino que justamente hablamos de qué es necesario hacer. Y, por ejemplo, Laura, tú y yo podríamos decir que somos un pequeño squad, ¿no? De 3 personas claro, de negocio, desarrollo y diseño, con todo el resto de recursos que cada uno, cada una tiene además. Porque además claro, en este caso los tres somos un perfil multidisciplinar. claro. Y yo creo que eso es un poco una cosa que como quiero poner en valor, porque como que es muy fácil en plan pensar, bueno, es que, claro, Spotify lo puede hacer porque es una empresa gigantesca y pueden crear 300 squads y por eso le ven valor, pero creo que es muy importante cuando estás justamente arrancando algo y estás empezando a colaborar con gente, si bien naturalmente pues eso, buscas a una persona de marketing para que te ayude pues con las campañas de marketing, no hablar exclusivamente o no crear esos hilos de conocimiento o no levantar esos muros, sino que hay que estar hablando de ese objetivo compartido. Porque las decisiones hay que tomarlas teniendo en cuenta ese, como tú decías, esa mirada sistémica y ese contexto holístico. Y es eso lo que facilita una constante adaptación. Creo que es lo bonito de la idea de los squads, pero sobre todo de lo que tú comentabas. No es que viniera alguien con un proceso, en plan la Biblia de cómo construir estas cosas, sino que es algo que emergió ante la búsqueda de solucionar problemas organizacionales que había y ver qué funciona, qué no, cuál es el siguiente paso, cómo escalarlo. Y hay muchas más cosas que han hecho en Spotify, ¿no? Para organizar todo eso y muchos problemas también que se han encontrado, pero eso es muy, muy importante, que el foco no era la aplicación de esto, era la búsqueda de cómo podían estar mejorando esa organización. Sí, exacto, porque además, bueno, ¿no? Se habla mucho de ser flexibles, ya no solamente por un tema de las metodologías ágiles, sino que es que ahora como no seas ágil y flexible, pues hace 2 años descubrimos lo que pasaba, ¿no? Cuando fue imperativo buscar soluciones para poder flexibilizar las organizaciones ante una pandemia y poder seguir trabajando de manera eficiente así, ¿no? Entonces, ya no es novedoso decir que, oh, es mejor que te muevas rápido, ¿no? Es que más vale que lo hagamos, independientemente de pandemias futuras que puedan llegar, ¿no? Sino en pensar un poco de nuevo cómo hacer los procesos también como, yo creo que más humanos al fin y al cabo, porque el plantear estos equipos, ¿no? Lo comparaban en el documental con los Navy SEALs, ¿no? Con una operación militar, ¿no? De que se crean, ¿no? Pues equipos, pues Ujú. eso, ¿no? De alto rendimiento, llámale como quieras, evidentemente ahí estamos hablando de temas militares, pero esa idea de operación y objetivo, ¿no? Ese reto compartido todos a una y vamos a hacer todo lo que sea necesario. Entonces, Sí, para mí, en hacer todo lo que sea necesario, hay este momento de remangarse y ponerse los recursos, nuestros recursos, al servicio de ese equipo y ese objetivo común.
independientemente de nuestros intereses. Y eso para mí pasa por conectar más con las demás personas, sentir que realmente formamos parte de un organismo, no estamos solamente labrando nuestra carrera profesional y pisoteando al resto para intentar, yo qué sé, subir nuestro sueldo, me lo invento, em, sino que también está justamente el dejar el ego a un lado. Y pienso que eso es muy importante porque esos hilos de los que tú hablabas de conocimiento, también creo que hay, no sé si esto podríamos decirlo así, ¿no? Como silos de ego, o sea, en el sentido de que es muy fácil cuando uno, independientemente de que seamos especialistas o multidisciplinares, pienso que eso puede pasar, cuando uno pasa mucho tiempo en su terrenito, es muy fácil caer en proteger eso, ¿no? Creo que hay un instinto como humano, ¿no? Ahí de, este es mi territorio y cuanto Ujú. más labro y más grande es o más fuerte lo siento, pues más lo quiero proteger, ¿no? Porque ¿qué pasará si, ostras, esto se deshace un poco, ¿no? Alerta, alerta. Entonces ahí interviene el ego y eso a nivel de equipo y demás, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Claro. Entonces, ese ego profesional puede ser contraproducente para la toma de decisiones que sean en beneficio a veces de la empresa o de ese objetivo puntual, ¿no? Ujú. Sí, sí. Es que y es como una cosa que que creo que hablo mucho de esto en el podcast y en general, pero como que es una cosa que se autoamplifica, porque cuanto más estás en un equipo multidisciplinar en el cual estás fomentando por necesidad la colaboración y estás mejorando esa comunicación entre diferentes perfiles para llegar a ese objetivo compartido, más se va eliminando ese ego y cuanto más se va eliminando, más fácil es esa colaboración y esa comunicación, ¿no? Em, Me parece que es una cosa que vamos, solo le veo ventajas realmente. Naturalmente, hay un sitio para equipos altamente especializados. Creo que es una cosa, en mi opinión, que solamente se le ven buenos resultados en empresas muy grandes, muy grandes. En, cuando estamos pensando, incluso pensando en organizaciones grandes, hay beneficios, yo creo, muy interesantes con el tema de los squads, porque un gran problema de una organización que ha ido escalando hasta los centenares de personas es que se va volviendo, por, no sé, de manera natural, por cómo somos como seres humanos, se va creando una jerarquía. Para intentar aliviar puntos de dolor se generan muchas veces procesos que no necesariamente los alivian, sino que Lo afectan, ralentiza también eso. claro. Y creo que la creación de squads, bueno, supongo que es un poco lo que pasó en el caso de Spotify. La verdad es que recuerdo leerlo hace muchos años, pero no he visto este documental. La creación de squads pueden aliviar eso porque generan la idea un poco de esos equipos pequeños que pueden ser mucho más ágiles, apoyados por una organización pues más grande, con más recursos y demás. ¿No? Es una manera de Sí, mantener como exacto. joven y mantener Totalmente. ágil algo que podría convertirse muy fácilmente en un dinosaurio, ¿no? O en un elefante, Claro, digámoslo así. porque creo que la energía y la creatividad y las personas se estancan en esas parcelitas si las marcamos demasiado. Entonces, hacer algo flexible que permita la interacción, pienso que es clave. Y sobre Sí, todo, si las personas que nos escuchan tienen equipos pequeños como nosotros, que no lo vean como una debilidad, que no vean, si tú eres no, fundador o fundadora, como me pasa a mí, y todavía a veces incluso te pones a diseñar copies, landings y tal, ¡ey, fantástico! ¿Sabes? A remangarnos. Uno, eso es un ejercicio para el ego fantástico, porque además te puedes pasar bien, ¿no?
Sí, sí. permite que estés además entendiendo mucho mejor el trabajo de las demás personas. Ujú. Y pienso que es importante darnos cuenta que si ya como negocios iniciáticos en el sector que sea empezamos tomando conciencia que ese primer squat, si le ponemos la naturaleza de squat entendida como algo que tiene sentido que sea así para luego crecer, ya estamos sembrando entonces, porque le ponemos conciencia, la semilla a luego también, a medida que vamos creciendo, crecer con esa mentalidad. Ahora nos pasa un poco en Otter esto, es decir, que realmente ahora que lo estábamos hablando así, pues Laura, tú y yo hacemos como un squad justamente, ¿no? A nivel de producto, yo, Raquel y Ainhoa también en ese sentido, para la parte de contenido, marketing y tal, y gestión en general, estamos ahí como metidas, y hay veces que puede pasar que de repente, no sé, hagamos un rebranding con X objetivo, me lo estoy inventando ahora mismo, y nos juntemos todos a una para abordar ese tema. También podría pasar. Es decir, nos vamos a ir mezclando los unos con los otros. Y yo pienso que eso es justamente la clave, ¿no? Y a mí me ha ayudado también a entender que esa naturaleza de squad tiene un sentido en sí mismo, justamente, como para poder aprovechar más esa naturaleza ágil y más esencialista ahora mismo porque somos un equipo de pocas personas, no llegamos a 10, ¿no? Claro, es que es eso. Si a las organizaciones grandes esto les aporta velocidad, a las pequeñas les aporta eficiencia. Es Exacto. Y no tirar recursos. no dar puntadas sin hilo. No estoy... Eso, si trabajamos como silos, como individuos, porque es lo mismo que pasa con equipos de, pues eso, un equipo de nuevo, de diseño, de desarrollo, de no sé qué, de no sé cuántos. Cuando trabajamos como, no, yo me encargo del desarrollo, yo me puedo poner a hacer cambios porque yo considero desde mi área de especialidad que eso es algo fundamental hacer y puedo estar tirando semanas de desarrollo en cosas que sí, desde un punto de vista de ingeniería, puede ser súper bueno, pero igual no es la prioridad que tenemos de manera compartida, ¿no? El el hacer esos trade-offs es lo que es fundamental para llegar a esos objetivos y esa eficiencia viene de ahí, de, de no hacerlo desde lo que yo sé, sino desde lo que necesitamos. Y mira, esto fue súper interesante verlo porque, bueno, aparte, esto no lo he contado al principio, pero digamos que aparte de la visualización del documental, los asistentes que estábamos allí, luego se planteó una dinámica súper interesante para justamente crear debate, ¿no? En grupos, ¿no? Hicimos pues grupos de reflexión para valorar determinados aspectos que cada una pues había como un poco apuntado y debatimos luego a nivel de equipo, pero también compartiéndolo con el resto de asistentes y estuvo súper bien. Y me llamó la atención que yo en mi caso, por ejemplo, uno de los temas que planteaba justamente era cómo lidiar o cómo ayudarnos personalmente, ¿no? Ya a nivel Mm, individual, las personas que a veces tenemos que hacer este salto entre un rol de liderazgo y luego bajar al fango a ese squad, pues como decía, para diseñar la landing, para revisar los copies, para hacer cosas muy al detalle a veces, ¿no? Eso es lo que me pasa a mí a veces, ¿no? Justamente en Otter. Pues bueno, un poco también pues para compartir ideas con el resto de personas a nivel de recursos y demás para suavizar los cortocircuitos que a veces se pueden crear ahí, porque para mí es mm. un reto muchas veces saltar de pensar en OKRs. La tarea de esta semana que tengo para coordinar, configurar Mixpanel, mejor dicho, para analizar mejor los KPIs, cosas de este tipo, y luego de repente bajar a revisar el texto de X, ¿no? Y había una persona que no entendía, o sea, una persona, un asistente, también por la naturaleza, en su caso trabaja para una empresa conocida
acá tienen un tamaño considerable, ¿no? Podemos hablar, yo creo que deben tener ya unos cientos de personas ahí, yo creo. Y claro, le costaba entender que eso pudiera pasar, que alguien que forma parte de un squad luego pueda salir a liderar, ¿no? Con esta, que lo llaman un poco tribu, ¿no? En ese caso, pero bueno, no vamos a entrar como mucho ahí en esa terminología, pero esta idea de entrar y salir, ¿no? Como alguien que está en un squad luego puede tener un papel de liderazgo. Y me parece interesante porque eso pasa, eso me pasa y pasa también en organizaciones que pueden ser más pequeñas. También pienso que es importante hablar de eso y si a alguien le pasa, no tiene por qué ser un problema, justamente. Creo que la persona que lidera es importante, pienso que a veces al principio sobre todo bajemos al fango justamente a remangarnos con el equipo. De ahí otra vez este tema del ejercicio del ego, ¿no? Entonces me llamó la atención eso justamente, ¿no? Como el decir, ostras, a veces, ¿no? Desde organizaciones más grandes, y si somos muy puristas con la metodología, se nos olvida la realidad o se nos puede olvidar, simplemente pues no porque no queramos entenderlo, sino porque no pensamos que eso sea posible en casos de organizaciones más pequeñas, la naturaleza quizás más caótica que puede haber ahí, pero también más creativa, si lo miramos desde otro punto de vista. También un poco por plantear esto, es que me llamó la atención eso. Claro, a ver, a mí además es curioso porque me pasa por todas partes, justamente, ¿no? Tanto en Otter, porque tan pronto podemos estar discutiendo tú y yo OKRs como, pues eso, me pongo a programar la siguiente funcionalidad, pero incluso en Buffer, que es una empresa más grande, que somos más de 80 personas, tengo personas a mi cargo con los que hago uno a unos y equipos a los que liderar y aún así también me remango y programo también ahí. Creo que eso es lo que en la mayor o menor medida, y hay otros equipos como se sabe perfectamente porque son muy transparentes también al respecto, como Todoist, o Doist, mejor dicho, los creadores de Todoist y Twist, Y tú esto. que el CEO y el CTO me parece es una empresa de 100 personas y ellos siguen programando, ¿no? Pero es que eso, yo creo que en muchos casos, no solamente el hacerlo, sino el mero hecho de poder hacerlo, señala que es más fácil también tener un entendimiento, una comprensión de cuáles son los retos que se tiene en el día a día. Y eso tiene que informar también una dirección de alto nivel. Eso genera también o sea, los planes, ¿no? A nivel de equipo o a nivel de organización, incluso en organizaciones muy grandes, necesitan informarse las distintas áreas al respecto. Y eso es lo que genera realmente las soluciones creativas, también a nivel de estrategia de empresa o a nivel de estrategia de, ¿cómo decirlo?, de división, ¿no? Estas empresas que son tan grandes que tienen la división de no sé qué, incluso divididos por regiones y demás. Eso sigue siendo relevante. Y las empresas que se centran y crean grandes como monolitos y grandes silos son las que dejan de innovar porque no pueden, por definición. Es como si te atan una mano a la espalda. Si dejas de poder colaborar, si Totalmente. dejas de poder saltar tanto de arriba a abajo, para que me entiendas, ¿no? De distintos niveles de organización, como horizontalmente a distintas áreas de expertise, estás perdiendo mucho contexto que tienes disponible porque está todo esto a tu lado en el día a día. Totalmente. Y yo creo que esto además, el pensar de esta manera, creo que de manera natural, que antes también lo estábamos discutiendo antes de grabar, de manera natural ya te acerca a hablar de metodologías ágiles, de Scrum. O sea, al final buscar maneras de que la información a nivel de equipo sea accesible, que la empresa sea más transparente con las cosas que se están haciendo. Exacto, como que la información y el flujo de trabajo pueda moverse de manera horizontal. Ujú.
que puede intercambiarse incluso, que pueda pasar de un Ujú. equipo a otro si es necesario. No lo sé, ¿no? O sea, eso para mí es pensar en un negocio como un organismo. Entonces, aunque sea empezando con esta visión, creo que al final hay otras metodologías como aliadas a que faciliten que eso pueda ser así. Con lo cual, bueno, y además, de hecho, creo que incluso haciendo scroll, si alguien mira los nombres de los episodios en Spotify o en cualquier otra plataforma, hay varios episodios en los que ya hablamos de cómo implementar luego a nivel de procesos de trabajo las tareas de una manera más accesible, que puedan ser compartidas más fácilmente entre personas de un equipo en cualquier momento, de manera asíncrona. Todo esto creo que es clave para el futuro. Es que no, me cuesta imaginar trabajar de otra manera, sinceramente. Sí, pero porque los procesos en sí y las metodologías son secundarias. Y eso es una cosa que es importante a tener como siempre presente, Estoy ¿no? de acuerdo. Em, de nuevo, esto en Spotify es algo que emergió en base, bueno, no aparece por ciencia infusa, o sea, no llegaron un día a la oficina y se encontraron con que estaban organizados así, pero fue en base a una búsqueda, ¿no? No fue en base a la imposición de un proceso. El proceso no arregla los problemas, no hay un proceso perfecto. Es esa búsqueda la que nos puede llevar a adoptar ciertas maneras de trabajar, ¿no? Puede ser Scrum, Kanban o cualquier sistema, si es que Sí, hay un exacto. montón. Y hay un montón de empresas que sufren por hacer esa imposición de un proceso y no estar constantemente escuchando realmente qué es lo que funciona, ¿no? Igual que hemos hablado siempre del mínimo producto viable, ¿cuál es el mínimo proceso viable para tu Qué bueno. organización? ¿No? Que es porque cuando te pasas, el momento en el que tienes proceso de más, estás Es generando desperdicio. más puntos de dolor, más que aliviándolos. Totalmente, totalmente. El, Eso es es como que no debería ser perceptible, yo creo, el proceso en sí. total, total. Yo pienso que eso, cuando eres una empresa pequeña, casi que lo tienes que hacer porque no te queda otra. Hay menos presupuesto, tienes menos recursos, por lo tanto, al final te sale un poco de manera natural, como nos pasa ahora con los OKRs, pues lo hacemos a nuestra manera, porque el caso ideal pues no es sostenible para nosotros, ¿no? Entonces, creo que esta idea que acabas de plantear como mínimo proceso viable es la clave. Me parece que es como la reflexión, si te parece bien, con la que podemos concluir lo que hemos planteado hoy, que de nuevo, justamente para no casarnos con ninguna metodología o que lo que podamos plantear genere ahora de repente, ¿no? Como el FOMO de decir, mierda, me estoy perdiendo toda la información de esta metodología, la tengo que aplicar a BCDE en mi empresa. No, simplemente con estos conceptos que hemos planteado, creo que ya quizás puedes mirar, quien nos escuche, ¿no? A lo mejor tu equipo, tu organización ligeramente diferente y ver la manera en cómo para ti tiene sentido aplicar esto a tu manera, a tu medida y en el tiempo, ¿no? De manera progresiva a la velocidad que necesites. Yo creo que es justamente la clave porque cada organismo necesita una solución orgánica diferente ahí, ¿no? Con lo cual creo que la clave y además nos hace ser más creativos es adaptar justamente como todo esto. Qué bueno, Miguel. Qué guay esta conversación. Me encanta hablar de estas cosas. Me Ujú. encanta hablarlas contigo además. A mí también. Y pienso que han salido como puntos interesantes, los cuales ir revisando. Quizás dentro de un año podemos hablar de cómo hemos evolucionado como squads. A lo Claro, mejor tenemos 3 squads en un año en Otter, quién sabe. Y será genial también irlo como compartiendo por aquí, por supuesto. claro que sí. Muy bien, pues nada, seguiremos la semana que viene con más moviditas de Otter. Moviditas aquí nuestras, reflexiones que vamos compartiendo. Esperamos que esta te haya gustado y con ganas de compartir la siguiente. Muchas gracias. Chao, Nos vemos la chao. semana que Que viene. vaya bien. Adeu.